bienvenidos a este canal. Ahora tengo un nuevo compañero, como ustedes ya saben, es el Mitsubishi Xpander Cross. ¿Qué les parece? Este sí es un nuevo producto. De hecho, Mitsubishi hizo la presentación oficial en Perú, estuvimos presentes, pero nos hacía falta más días para darles una respuesta más contundente. Y es así que este Xpander Cross lo he tenido casi 7 días. Y sí, era muy necesario, sobre todo para evaluar la oferta que Mitsubishi hace con este producto, que entra a un segmento bastante picante de la SUV de 3 filas de asientos. Bien, amigos, bueno, el tiempo es oro, entonces vamos a lo nuestro. Soy Joana Alvarado, jurado para Perú del Premio Internacional Women's Worker of the Year, y esto es Nitro. Pero antes de continuar, mencionarles que la versión que estamos probando es una única que llega a nuestro país con un motor Maybe 1.5 litros naturalmente aspirado con una caja automática de 4 velocidades. Y claro, muy importante, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar esta campanita de notificaciones para que sea YouTube que les avise cuando salgan nuestros próximos videos, pruebas de manejo, etc. Mirando a la primera vista, muchos podrían decir que es un monovolumen, pero esta vez Mitsubishi presenta este nuevo modelo como un subfamiliar de 3 filas de asiento con un rostro muy parecido al Xpander, sí, a este vehículo multipropósito que ya lleva tiempo en nuestro mercado. En líneas generales, el Xpander Cross llega como un nuevo modelo mucho más potente y maduro, y sí se podría decir que viene a ser el hermano mayor del Mitsubishi Xpander que ya conocemos y que sí es un poco más grande. Ahora, esta SUV de 3 filas de asientos proyecta un diseño robusto, aerodinámico, además de tener como aliado la gran altura respecto al piso. Por el frente ahora se aprecia claramente este concepto Dynamic Shield, que es el sello característico de la marca, con la máscara en color negro con detalles cromados. Además presenta luces LED alargadas en la parte superior, faros principales de profundidad y en la parte inferior neblineros delanteros. ¿Qué les parece a ustedes? Por el lateral, como les mencioné, el Xpander Cross es más larga y alta que el Xpander multipropósito. De largo tiene 4.500 milímetros, de ancho tiene 1.800 y de alto tiene 1.750 milímetros. La distancia entre ejes es de 2.775 milímetros y la altura libre del piso es de 225 milímetros. Estos aros son de aleación de 17 pulgadas, los espejos laterales son con plegable electrónico y luces direccionales. Entre otros elementos de diseño, resaltan estas moldeduras inferiores en las ventanas y estas moldeduras de color negro en las puertas. Además que los rieles en el techo plateados le dan también este carácter y aspecto de SUV. En líneas generales, el diseño del Xpander Cross puede gustar como no puede gustar a muchos, pero no hay que negar que se le ve bien robusta, y esto se afirma también por el lado posterior. Aquí tenemos una antena tipo aleta de tiburón, un spoiler con tercera luz de freno, estos faros posteriores con tecnología LED y los neblineros posteriores. Y este es el interior del Xpander Cross. ¿Qué les parece? Con respecto a su hermano, sí se podría decir, el vehículo multipropósito Xpander, que ya conocimos, no difiere mucho, no cambia. En realidad casi podríamos decir que es el mismo rostro, la misma cara que encontramos, claro, con algunos detallitos, algunas pinceladas que le agregan, de hecho, un valor. Y en cuanto a este equipamiento, sí noto las mejoras y que están dentro de lo que ofrece la categoría. Pues aquí tenemos un habitáculo con texturas, como por ejemplo esta metalizada, que es bastante agradable. Y por aquí, solo en esta parte central, un revestido marrón. Podría decirse que es un bitono, ¿no? Y que hace juego con el interior, ya que los asientos son de tapiz en cuero, también con esta tonalidad negro y marrón, ¿no? Que la verdad me gusta mucho el asiento, cómo te agarra la posición. Los materiales, sí, tengo que decir que son plásticos
en todas las puertas en realidad, y después ya los que son los botones para abrir las puertas y las ventanas de forma eléctrica. La pantalla de infoentretenimiento de 7 pulgadas que es táctil, que tiene el CarPlay, tiene el Android Auto, tiene los atajos que son como estos botones táctiles también. Acá podemos ver todas las aplicaciones, que en este sentido está bastante bien. Sin embargo, sí me hubiera gustado que sea de mejor resolución. Y también está la cámara de retroceso, que me parece que sí es bastante sencilla. Como punto a mejorar sería la resolución. Sí tenemos las líneas guías, pero estas no se mueven, entonces si nosotros vamos ubicándonos, girando el volante para tener una mejor guía, no lo vamos a tener. En cuanto a la posición, está muy bien, las salidas del aire y lo que es la climatización, el aire acondicionado es una sola zona, ¿no? Acá también tenemos atajos y ya por debajo tenemos solo una entrada USB, y eso es lo que les decía, ¿no? Compartimientos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay como un secretero escondido como para poner monedas o cosas, también para poner tu celular. Especie de apoyabrazo central, que en realidad lo tomaría nuevamente como un compartimiento, porque en realidad como apoyabrazo central no tanto. Está muy hacia atrás, y tenemos una bandejita para poner cositas y mucha profundidad en este aspecto. El freno de mano, el convencional, esta caja automática de 4 velocidades y detalles en negro piano que la verdad no me gustan. Por aquí también hay algo de negro piano. Y nuevamente por aquí tenemos otro pequeño espacio, miren, como para poner cosas. El encendido es por botón, start, stop. La regulación del volante es de manera manual, tanto en altura como en profundidad. Y bueno, luego tenemos aquí el volante que sí es revestido por acá, y también nuevamente negro piano. De hecho se ve muy bonito, pero no lo pondría en zonas donde hay mucho contacto, ¿no? Esto de hecho luego se va rayando. La velocidad crucero, por aquí los botones para interactuar con el sistema de infoentretenimiento y el cuadro de instrumentos. Tiene toda la información del vehículo, de la computadora, y para ver kilómetros recorridos, el consumo, el menú, los modos, con este botón de info. Un detalle más es que los asientos se pueden regular ambos, tanto piloto como copiloto, de manera manual. No tenemos techo panorámico, también le hubiera aportado definitivamente, pero tampoco es algo indispensable. Bien, como están viendo, esta es la segunda fila de asientos, buen ángulo de apertura de la puerta, acceso súper práctico. Y si entramos en detalle, hablamos de los materiales, como pueden ver, y lo tocamos, son plásticos duros. Y bueno, no tenemos una entrada USB para conectividad. Lo que sí tenemos es el aire acondicionado, esta ventilación que tiene buen alcance incluso hacia la tercera fila, y acá lo podemos regular, ¿no? Lo podemos regular, esto no está nada mal. Por acá tenemos ganchos, y el revestido de los asientos es tapiz en cuero con esta especie de bitono que no está nada mal de hecho, pero sí 2 apoyacabezas, los cinturones de seguridad y anclajes a ISOFIX. Y aparentemente no tenemos apoyabrazos central, pero miren este detalle, qué curioso. Jalamos esta cinta y acá lo tenemos con buen espacio, tranquilamente entra en 2 brazos. Y ya si lo ponemos así, ya está, miren. Entonces si nos sentamos en el centro, como pueden ver, mis pies no están nada justos, ahí sí están holgados. Una tercera persona aquí sí se puede sentar, tanto en tramos cortos como en tramos largos. Espacio hacia de mis piernas, miren la distancia, está en mi posición de manejo del asiento. Lo tengo, y también altura hacia mi cabeza, pero recordar siempre que yo mido 1,60, también lo hemos probado con Jorge, mi compañero, y la verdad que bastante bien en cuanto a espacio. Ahora vamos a entrar a la tercera fila, y para hacerlo aparentemente tenemos acá una palanca que podríamos ponerlo hacia adelante, pero no corre. Entonces lo hacemos de la siguiente manera, con esta palanquita al costado, miren, súper fácil, práctico. Se pone de esta manera, el asiento no pesa y el otro también queda en la misma posición. Y como ven, tenemos todo este espacio. Ingresamos, cerramos la puerta y miren, nosotros mismos podemos colocar el asiento en su posición. Pero como ven, me siento bastante apretada, justa, sobre todo mis piernas, miren, la rodilla está chocando. Sí tengo algo de distancia hacia el techo, pero miren, yo mido unos 60, imagínense una persona más alta, ¿no? Entonces tener en cuenta eso. Pero después tenemos 2 apoyacabezas, como pueden ver aquí,
para colocar botellas o algo así, espacios. No tenemos nada de conectividad, apenas como una especie de gancho. Sí, una toma de 12 voltios, ganchos para sujetarnos aquí nuevamente. Lo que sí es que esta tercera fila es solo para niños o recomendable para sacarnos de un apuro cuando necesitamos de hecho más espacio. Y aquí uno de los puntos fuertes de esta Expander Cross, y me estoy refiriendo a la maletera, que para abrirlo es de manera manual como hemos visto, y la puerta la verdad que no pesa nada. Y me estoy refiriendo exactamente al espacio que ahora tenemos 20% más de capacidad, y esto en parte porque ha crecido de largo 14 centímetros más este Expander, y esto lo vamos a ver ahora. ¿Cómo? Acá tenemos la tercera fila en su posición normal, y este es el espacio que tenemos, que no está nada mal. Aquí entran tranquilamente 3 mochilas, podían entrar, sí, ¿por qué no?, las maletas de mano de 10 kilos, y debajo tenemos compartimientos. Eso es lo que les decía, ¿no?, que está muy bien distribuido y una familia va a valorar este aspecto. Aquí podemos esconder cosas para que los amigos de lo ajeno no lo vean. Después tenemos más compartimientos a los costados. Por ejemplo, una cosa, la llanta de repuesto está debajo de esta camioneta. Y ahora sí vamos a, miren, este es el detalle. Abatimos la tercera fila y este es el espacio que tenemos. Ahorita mismo en pantalla les va a salir la capacidad exacta para que ustedes lo puedan ver. Miren, es bastante espaciosa, pero aún así vamos a debatir la segunda fila y vamos a ver cuánto más podemos ganar de espacio y optimizar nuestro espacio. Y acá lo tienen, este es todo el espacio que podemos encontrar en el Expander Cross. La verdad es bastante profundo, aquí entra absolutamente de todo, desde una mesa, maleta, todo. Bien, ya estamos frente al volante de la Expander Cross, algo que ustedes nos habían pedido mucho, que tengamos más días para resolver algunas de las dudas que nos han hecho llegar. Recordar que estamos probando una única versión con motor 1.5 litros aspirado, el motor Maybet, que es recontra conocido, que entrega 103 caballos, 144 Nm de torque con esta caja de 4 velocidades. Estando frente al volante, sí te entrega confort, habitabilidad, y esto en parte gracias a lo espacioso que es. Otro de los puntos es la insonorización, que sí, no está nada mal, pero si ya lo llevamos a velocidades de 80 a 100 km por hora, lo que sí vamos a notar es que entra el sonido del motor y por momentos sí va a llegar a tornarse algo molestoso. De hecho, nos han estado haciendo llegar es con respecto a esta mecánica del motor Maybet, ¿no? Muchos han comentado que son 103 caballos, que es muy poco, y yo en realidad les diría que no necesariamente. A ver, el torque, que es 144, esta fuerza va bastante bien, tiene fuerza, sale con fuerza, con bastante contundencia, firmeza. De hecho, el detalle está a la hora que queremos acelerarlo para hacer un rebase, adelantar un vehículo. Entonces sí, definitivamente para mí hubiera sido como una sugerencia agregarle una quinta marcha. De todas maneras, los modernos ya llegan con cajas de 6, 7 y 8 marchas, ¿no? Bueno, otra de las cosas que también preocupa cuando hablamos de un vehículo, un sub de 3 filas de asiento, es el peso. Esta Expander Cross no podría decir que es una pluma ligera, pero tampoco es pesada. De hecho, es bastante sorprendente lo que logra. Tenemos solamente en el peso neto 1210 kilos aproximadamente, acá les va a salir en pantalla, y ahí el peso bruto es 1840. Entonces no llegamos ni a las 2 toneladas. Lo he probado con 2 personas de mi team y también con todas las plazas llenas. No nos ha ido para nada mal. Lo que sí es que hay que tener en cuenta que cuando ya vamos cargados con todas las plazas llenas, más equipaje, en líneas generales siempre hay una pérdida de potencia. Usualmente es entre el 10%. Ahora, también hemos hecho algunos ejercicios en pendiente para ver qué tanto trepa, si se queda o no se queda. Y nuevamente ha sido bastante sorprendente, porque sí ha subido las pendientes
claro, nos hemos ayudado con Low, ¿no? Para subirlo. Y ya entrando en temas de dinámica, la suspensión es una McPherson con resortes y barra estabilizadora, y la posterior es eje de torsión. Va haciendo bastante bien su trabajo, va bastante sólida en el camino, resolviendo las imperfecciones. Tiene también eso en parte también porque tiene buen despeje libre del suelo. Hemos hecho también caminos de trocha y le ha ido bastante bien. De hecho, cuando la lanzaron también hicimos muchos de esos ejercicios y me gustó que siempre conservaba dentro de todo también el confort dentro del habitáculo. Y la dirección es una asistida eléctricamente con buen radio de giro bastante corto. De hecho, no sientes que estás en una sub de 3 filas de asientos. Hace bastante bien su trabajo, y para estacionarla también. Y los frenos delanteros son de discos y los posteriores son de tambor. Hacen bastante bien su trabajo, ¿no? Reaccionan bien. Y si ya hablamos en términos de aceleración, por ejemplo, ahora mismo estoy llevándolo en 80 km por hora, 100. Y como ven, el sonido del motor es bastante molestoso, le cuesta. El motor revoluciona mucho para alcanzar el torque ideal. Por lo general se aconseja avanzar los cambios entre las 2000 a las 2500 revoluciones por minuto, pero en este caso el motor pasa un rango entre las 4000 a 6000 revoluciones por minuto. Y respondiendo a la pregunta de muchos, sí, este es el mismo motor de la Expander multipropósito. Considero que sí debió haber una mejora en este aspecto. Y en temas de seguridad, lo que sí hay que felicitar a Mitsubishi es que ahora sí nos trajo el control electrónico de estabilidad. Además de que, bueno, tenemos los frenos ABS, los CVT, el control de tracción, el asistente de frenado de emergencia y sí, solo 2 doble airbag, piloto y copiloto. También una sugerencia, creo que como mínimo serían 4 airbags, además de los anclajes ISOFIX, los cinturones de seguridad también de 3 puntos. Y hablando en términos de precios, esta Expander Cross en esta única versión con un bono en especial que está dando Mitsubishi con un banco es de $20.490. Que bueno, para el nivel de equipamiento y comparándola con sus rivales más próximos, por ejemplo un Suzuki Ertiga o un Toyota Rush, no está nada mal. En líneas generales, esta Expander Cross ahora con este kit, estas prestaciones que Mitsubishi ha incorporado, ¿no? Ahora con esta cara de SUV, ¿no? Tiene puntos bastante positivos para competir en el segmento, como es su gran habitabilidad, espacio, el confort, y además que ahora le ha incorporado el control electrónico de estabilidad, que se siente un vehículo que no tiene inclinación de chasis, agarra bastante bien las curvas con bastante contundencia, como mencioné, y le ayuda mucho el peso, de todas maneras que no llega a las 2 toneladas. ¿Qué les ha parecido este compañero Expander Cross? Que sí es recomendable, todo va a depender del uso y de lo que realmente están necesitando. Bueno amigos, conmigo será hasta una próxima oportunidad. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar esta campana de notificaciones. ¿Por qué es importante? Porque es así como YouTube les avisa cuando sale una nueva prueba de manejo, un nuevo video. También recordarles que ya está activada la opción para que puedan ser miembros de este canal con importantes beneficios. Ahora sí, nos vemos, hasta una próxima.